Es que mi técnico me está fallando. Ok, ¿sí? Ok, ¿estamos listos? Entonces, ¿qué pasa cuando ves a dos personas peleándose? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo el error? ¿Esto está bien? No, ¿verdad? Pero esta es real. Entonces, aquí está tu respuesta. Existe, pero no es real. El 10 existe, pero no es real. En esta ecuación. En esta ecuación. En este resultado, el 10 existe. Estamos de acuerdo, pero en esto debe estar el bien, que es el no está real. Es correcto. Entonces, que en mi mente yo ya veo que es 11, no me importa. todos vieron que fue 11. Todos Que es vieron el bueno, esta suma el y vieron correcto que y es el 11. desplazo. Eso es lo que tenemos que hacer. Desplazar el error. El problema es que no sabemos cuál es el error. A lo mejor el error es el 6. También. Pero estás desplazando, como tú quieras, Jaco, pero estás desplazando. ¿Me explico? Ese es el error. Entonces, si tú desplazas en la mentalidad, el error que estás viendo es como ves a alguien enfermo. O sea, porque hablemos de cosas, ¿no? De que dices, ves a alguien enfermo. Es un error. ¿Ok? Lo tenemos que desplazar y tenemos que pensarlo con tienes salud. que ayudar. Con salud. Porque si lo sigues pensando con tu foco de enfermedad, entonces, pues lo que pones atención crece. Si yo veo esta ecuación, 5 más 6 es 11, pero dice 10, obviamente es un error. Pero sucede que estoy viendo el error, pero no veo el error. ¡Eso! ¡Justo! Échale. Híjole, te voy a dar un billetito que nada más les doy a las de... Sí, tengo billetitos. De ahí vienen los Pues es que no nos dijiste eso. No nos dijiste Los doy hasta la quinta clase. Eso se vale en esto. Ahora sí voy a Está muy fácil la cosa. Yo también pienso positivo. Qué fácil. O sea, No, la pregunta Estás es viendo el excelente. error, pero hay el error, pero No no sabes ves qué el es error. Aquí lo que tienes que aprender, si los hechos es que solo el bien es real, todo es mental y la vida es individual, vas a poder ver el error. Si solo el bien es real y estás viendo enfermedad, es un error. Si solo el bien es real y estás viendo un pleito, es un error. Estás viendo pobreza, es un error. O sea, si estás viendo algo que no está basado en estos tres hechos, es un error. Okay, Y hay que desplazarlo. está enfermo. Sí, yo no digo que no ¿Cuál existe. es el pensamiento que debe desplazar? Si es alguien que está enfermo y tú conoces, ¿Se va a salvar? No. ¿Mañana se va a curar? no, es que no porque acuérdate que la vida es individual, Clau, y que hay veces, y di el ejemplo de mi cuñado, no puedes hacer nada. No, es que tú tienes que pensar en ti como salud, eso es importante. Si conoces a la persona, desplazas a la persona y dices, perfecto, yo lo conozco saludable y puedes pensar en el saludable, pero principalmente en ti. Si tú ves enfermedad, tienes que pensar saludable en ti. Si ves a alguien pobre, tienes que verte a ti abundante. ¿Me explico? Entonces, tu pregunta era es que hiciste una pregunta específica para... que si de ti depende curarlo. Si con abastecimiento silencioso el otro tiene una ventanita abierta, chiquitita, por más que esta y capta tu sentido de que él es saludable, el que se cura es él, pero tú le estás ayudando con el abastecimiento. Pero ¿Sí? tiene que estar Entonces, abierto a. si no, no hay forma. Y si él está pensando más No hay forma. en su enfermedad, Ley de la ¿tú le proporción. vas a dar? No hay forma. Por eso te tienes que ver No hay forma. Por eso es a ti, siempre tú. Siempre la mascarita de oxígeno como mi ejemplo maravilloso. Yo me parezco un billetito. si esa mascarilla está. Sí se lo merece, cara. Oye, ya, por la máscara de oxígeno, ¿qué pasó? O sea, Yo me merezco ya, de 1000. 2. No de 50, no de 1000. 50. Eso es todo. Entonces vamos a ver lo que es verdadero y lo que no es no verdadero, ¿no? Lo que no es verdadero. El amor es verdadero y vamos a ver a ver si el amor es el verdad y lo contrario al amor pensaríamos que es les voy a mandar cada 4 sesiones la presentación, ¿eh? Entonces, pero cada 4 sesiones porque no van a tener cachitos. Entonces, el amor es lo verdadero. ¿Qué es lo no verdadero? Dirías el odio. Sí podría ser un contrario del amor, el odio, pero en realidad lo contrario del amor es el temor. Si tú amas,
no hay forma que tengas miedo. Y no este amor romántico de Notting Hill, ¿no? No, por un tema más de confianza, más de... ¿no? Más de verdaderamente creer que todo, o sea, que solo el bien es real y demás. El temor es uno de los pensamientos de los más complejos que hay. Porque el temor siempre es estar pensando, estar viviendo en el futuro y tener miedo, perdóname Karen, tener miedo por algo que no ha sucedido. O sea, tener una sensación, un sentimiento por algo que no ha sucedido. Entonces no estás ni en el aquí ni en el ahora y además tienes una visualización perfecta de lo que va a suceder mal. ¿Ok? Y entonces con eso haces un sentimiento y con el sentimiento se puede objetivar. Yo creo que de las cosas que más hay que trabajar siempre es el temor. Y el temor, se los digo de una vez, hay que verlo. ¿Se acuerdan la tarea que les dije que amo? Amo mi coche, amo caminar, amo el sol, amo la situación, amo. Y qué bien me peiné, qué bien me veo con mis lentes, qué bien. Todo eso desplaza el temor. Entonces dices, ¿qué tiene que ver el amo mi silla con el miedo que alguien está sintiendo por la enfermedad de otra persona? Pues simplemente de ya que está lleno el vaso de eso, entonces ya no cabe el otro. Es correcto. Se empieza a desplazar, entonces ahí. Luego, la felicidad es lo real, lo verdadero, la tristeza no, ojo. En la metodología muchas veces, ¿se acuerdan que yo dije que es un curso basado en la metodología de aplicación mental? Sí, porque hay 2, 3 cositas que me desvío, ¿ok? Porque creo que así funciona, porque, a ver, si alguien está triste, ¿no? Dices, ¿cómo manejar esta tristeza? Una, reconociéndola, o sea, ni hablar, hay que reconocer y demás. Y luego, esta tristeza es producida por los pensamientos. Entonces hay que analizar qué es lo que se está pensando para desplazar esto y tener felicidad. ¿Cómo puede ser alguien feliz teniendo las peores cosas de la vida? O sea, las peores, ¿no? El libro que les recomendé de la bailarina de Auschwitz te dice cómo en la última sección, ¿no? O mismo Viktor Frankl, el hombre busca el sentido, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Yo no digo que andes como, no, o sea, como castañuela, todo el tiempo diciendo que estás súper feliz y que a ti no sé, nada más es razonar qué pensamiento te está causando la tristeza, y hay veces dices, oye, pero es que pues la tristeza sí es real. Les voy a dar el ejemplo así muy claro, perdón, voy a poner este ejemplo, pero cuando murió Isi, mi cuñado, yo hasta ahorita estoy triste, la verdad, o sea, ¿no? Y entonces, pues trabajando muchísimo y haciendo, entonces es ver todo lo que sí me dio, es que era como mi hermanito, todo lo que me dio, todo, pero lo que hay que trabajar es, todo lo que él me dio, me lo puedo dar yo, ¿ok? Toda esta sensación de generosidad que tenía, de que yo nunca tuve hermanos chiquitos y con él tuve un hermano chiquito, hombre, él me daba todo esto, pues hay que agradecerlo y entonces hay que desplazar esa tristeza con agradecimiento de que sí y que no. Pero la metodología casi te dice, no, todo, ¿no? Desplázalo inmediatamente. Yo creo que hay que tocar para empezar a desplazar y razonarlo y hacer, y entonces... pues a pesar de que es una situación compleja, ¿no? Porque si es una situación compleja, pues me ven súper activa, haciendo todas mis cosas, no te tiras simplemente te das chance, pero cada que pienses, lo desplazas en tu pensamiento, en lo que sí te dio y lo que tú te puedes dar. ¿Sí? Una frase que me hizo el otro día que me gustó. En el budismo dice, el sufrimiento es real, eso no va a dejar de haber. El dolor es voluntario. Es correcto. Entonces, o sea, eliges con lo que tú estás haciendo, que eso no va a cambiar hacia dónde te vas. Totalmente, de acuerdo. Entonces, el bien, el mal, la abundancia y la carencia, y hay otra vez 2 por 2, 4 o 2 por 2, 3, ¿no? Entonces, es para nosotros muy fácil porque está grabado en nuestra conciencia que 2 por 2 es 4. Pero ¿qué más está grabado en nuestra conciencia? Los errores. O sea, tenemos las matemáticas, es muy fácil de explicar esto porque son matemáticas, son así, punto, son muy exactas, es una ciencia exacta como la música y como esto. ¿Me explico? Y entonces,
si las matemáticas son exactas, y entonces ahí sí todos nos sentimos truchísimas y vemos el error, ¿no, Beto? O sea, lo vemos a la primera y todos decimos, ahí está el error. Bueno, pues ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dices, a ver, de verdad, ¿no, que no estás viendo cómo me gritó? ¿No? Y entonces le echas la culpa al otro, no ves que es un error, empiezas a hacer una situación. Es un error de tu pensamiento que el otro haya gritado. Que haya gritado. O que te lo hayas tomado mal. Porque si el otro te grita, pues es su problema. ¿No? O sea, pero aquí vamos a ver en algún momento los sentimientos, los pensamientos malvados, y ahí viene. Bueno, este es error. ¿Sí? Entonces es muy fácil en las matemáticas desplazar el error. ¿Y por qué no desplazamos cuando vemos lo que no está correcto? Otra vez, ¿no? Duda, certeza, temor, amor, miedo, razón. El miedo se quita con la razón. Si tú tienes las bases correctas para razonar, que las vamos a ver eventualmente, pero básicamente son 10, pero es solo el bien es real, todo es mental, la vida es individual, armonía, amor y deseo, las vamos a ver con calma. ¿Sí? Y enojo con armonía. Enojo con armonía. El enojo es el comportamiento público de impotencia que algo no te está saliendo. Es un sentimiento de impotencia. El enojo es algo que no te está saliendo. No, o sea, como no. Entonces, pues si no te está saliendo, ¿por qué no te está saliendo? Si tú eres causa para ti. Entonces, pues no hay que enojarse, hay que cambiarlo en la mentalidad. Todo esto se cambia en la mentalidad, ¿ok? O sea, yo insisto, no es que vayamos por la vida ya rositas, así algodones rosas, todos con todos, ¿no? No es que no te enojes, es que sepas cuándo enojarte, que tú controles tu enojo. ¿Y qué pasa? Es que no te enojes. Y ese es el reto. Pero a veces hay que enojarse, ¿no? Esa no es una creencia. O sea, no, Está grabado, ya ven, nos costó tanto trabajo lo de las creencias y salen puras creencias. Igual y no es el enojo. Pero es que mira, una cosa es el coraje, como en inglés o en francés, tú que eres Philippe Courage, ¿no? El coraje en realidad es como un impulso para hacer las cosas, ¿no? Que ese sí es buenísimo, ese sí te lleva a... Y otra cosa es el enojo. Y el enojo, muchas veces pensamos que si no nos enojamos, pues los niños no van a hacer caso. Ahora sí que el que o se si no enoja nos pierde. enojamos en la chamba, pues no te van a hacer caso los empleados. O que si no nos enojamos vamos a tener una imagen de debilidad. ¿Ok? Pero ¿no? El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Porque no se controló a sí mismo, no controló la situación. Yo pierdo a cada rato. Dicen Por su culpa, claro. que Dios habita tu cuerpo todo el tiempo y en el único momento en que se va es cuando te enojas. Te enojas, se va. Regresando a los niños peleándose, te enoja porque es la impotencia que no puedes controlar, de que no saben que los hermanos son de por vida y son de sangre. Lo saben, así van a ser, lo saben, créeme que lo saben. ¿Sí? Va. ¿De nuestros hijos? Entonces solo el bien es real, darle más realidad al bien que al mal. O sea, ¿cómo empezamos con esta chamba, no? Si ya entendimos que tenemos que desplazar las cosas en la mentalidad, entonces vemos el error, el 2 por 2 igual a 3, ya vimos el error basado en lo que decía Beto, o sea, dices, a ver, ¿cómo sé que es un error? Pues si solo el bien es real, si todo es mental y si la vida es individual y si no se basa en estos hechos, es un error. Es un error. Aprender a pensar en positivo. En correcto. Es que no es positivo, es correcto. Siempre decimos piensa en positivo, no, es correcto, ¿no? Porque dices, no. De la acción. Así es. En una acción, en presente y en positivo. Así es. Ahora, eso lo vamos a ver siempre es en presente, en el aquí y en el ahora, porque es atemporal la mente, que lo vamos a Y ver. en primera persona. Y en primera persona. Es correcto. Sí. Yo fui a la última clase. Definitivamente, aquí sí se los están ganando, ¿eh? Tú estás viendo como que sí. En primera persona, en presente
Dice, Y no, la primera no por las palabra es un apariencias verbo. voy a cambiar la sustancia. La apariencia es alguien enfermo. La apariencia es alguien pobre. La apariencia son dos niños peleándose. La apariencia es alguien enojado. Eso. ¿Qué? No por las apariencias. No por las apariencias. Voy a cambiar la sustancia, ¿sí? O sea, la sustancia, ya vimos con Ross que la sustancia, todos somos seres mentales buenos y perfectos, todos completitos, ¿no? Y mi mente lo puede soltar o cambiar. O sea, si no es bueno, no es real. Si no está basado en los hechos, no es real. Hay que soltarlo. Hay que desplazarlo. Ahora, ¿cuál es la verdadera tarea? Checar siempre y razonar si está basado en los hechos y si es real. ¿Sí? Y todos somos herederos mancomunados de todo el bien que hay. Hay quien sí se la cree y qué bárbaros, ¿no? O sea, como que dices, todo le pasa bien. Porque él sabe que es un ser que es merecedor de todo lo bueno que hay en la vida. Lo sabe perfectamente. Entonces, o pensarás que tiene todo lo bueno, ¿no? Pensarás que dices, oye, todo le va bien, pero nadie sabe. ¿Cómo dicen que para juzgar a una persona tienes que caminar todo su camino? O sea, tienes que ponerte en sus zapatos desde el día que nació hasta en el momento en el que está. O también tú conoces a una persona en el capítulo 7 de su vida, no conoces lo demás. Entonces, ¿cómo puedes juzgar a alguien, no? Pero sí pasa que esa persona tal vez tiene las mismas circunstancias, pero la forma que lo toma es diferente. Es correcto. O sea, puedes tener, es lo que decíamos también, por ejemplo, de dos hermanos, ¿no? Hasta dos cuates que toman, o sea, nacen de la misma mamá, el mismo papá, la misma familia, la misma educación, las mismas viajes, los mismos, y son personalidades totalmente diferentes. Es el sentido que captó cada quien de lo que tiene que hacer. Ahora una pregunta, a ver, Sí. ¿te toca trabajar Sí. con una persona que requiere, ¿no? Sí. que chupa mucho la atención, que Sí, está sí, todo el sí. tiempo Sí. tratando de picar y picar y picar? Sí, como la esponjita esa que veíamos. Exacto. Finalmente, independientemente de que tú no te enganches, esa persona no está ayudando al resultado final. Claro. Entonces es natural que debe haber una erradicación de esa persona. Erradicación de esa persona. No, La es solución un buen final, punto, la es un buen solución punto. final. Es un buen punto, el desplazamiento. Hay que desplazarla. Si no te afecta, Underground. y está afectando a esta La proporción, organización, la ley de la proporción. proporción. Digamos que es natural. ¿Sí te desplazaron? Independientemente de la realidad, sí haya dinámicas de grupo de sacar gente que esté afectada a la ley de proporción, porque por más que... Cuéntame, ¿es un igual? ¿Es un par? ¿O es un par? Ponme que es un par. Ponme que es un Ponme par. porque necesitas saber. Es un par con influencia. Es un par con influencia. No, Ok. no por ser par, sino porque tiene influencia. Sí, ya, me queda claro. Ok, lo que tenemos que trabajar ahí, Ron, ustedes saben que pueden tener una sesión personal conmigo, ¿verdad? Sí, pero hay que apurarnos porque somos varios y no he acabado con nosotros. Hay unas que no aplican, ya están teniendo como posesiones. Sí, como mi clase de historia y como... Así de, ay, ¿a qué horas vas a cerrar un pollo también ese día a esa hora? Aplicamos la pared. Sí, te voy a explicar por qué. Porque tienes, mira, yo tengo una directora de operaciones que nada más no jalaba. De verdad era una cuestión en esta directora de operaciones que dices, entonces hice un planteamiento de yo quiero una directora así, y así, y así, y así, y así. Y a las 2 semanas me renunció la que tenía. Yo dije, no funcionó. Y me dijo mi maestra, claro que funcionó. Tu deseo, entonces abrió la vacante. tienes que trabajar en ti. ¿Ok? En que tú tienes que tener la situación de éxito, en que tú tienes que tener, y este señor o qué persona o lo que sea, no es causa para tú, lo que tú estás generando. Entonces cuando... Sí. Tú desde el principio, al ser el coreógrafo, el principal, el que lleva la batuta, o sea, tú tienes que empezar desde ahí con tener una actitud positiva. Dice que voy a ganar. A lo que voy es de que cómo tú tienes que comportarte o vamos, si no llegas y no ganaste, seguir teniendo la misma actitud de éxitos.
Porque el premio, o sea, el trofeo que te dan, sí, qué padre y demás, pero es para los demás. Si tú en ese momento dices, no importa, bailamos, lo gozamos, bailamos espectacular, hicimos esto increíble, entonces tú sabes que todas las niñas ayer de este grupo salieron llorando, mi rey. ¿Me entiendes? Las ves y dices, salieron... Es lo que entonces, transmite, ¿no? Es que, ¿sabes qué? pero entonces si tú dices, oye, lo gozaste, pero aquí, o sea, cuando tú haces una situación en donde lo haces porque tienes que pasar, porque tienes que no sé qué, porque tienes que demostrar, porque, ¿no? Mira, yo lo veía, te puedo hacer un ejemplo rápido con Moisés, mi hijo, cuando jugaba fútbol, cuando estaba en el Lito. Y perdían, y los papás, ay, es que todo, que no. Sí, una Al cosa. final le decía, a ver, viniste a jugar, viniste a divertirte, viniste a pasar el tiempo, a disfrutar. Aquí no se viene a ganar, no se viene a perder, sino a disfrutar el momento. Esa es justamente a lo que queremos. Yo sí le decía, porque luego salía frustrado, salía enojado, se molestaba, No, y hay porque los papás papás que le los gritaban, porque el otro papá gritaba. ¿Sí sabes qué? ¿Ya? Entonces al final digo, la gozaste, disfrutaste, Es que mira, vienes a convivir. si la gozan y la disfrutan, empiezan a ser cada vez mejores. Que eso es lo que no aprendemos. Ya, eso es justamente lo que queremos aprender acá, porque si gozan jugar, si lo disfrutan, ¿no? Hay una cosa que vamos a ver, es yo todo lo hago porque quiero, porque puedo y porque lo gozo. Si los niños de edades chiquitas saben que se van a ir al partido de fútbol y lo hace porque quiere, porque puede y porque lo goza, te prometo que los resultados son siempre a su favor. Siempre a su favor. ¿Me explico? O sea, aquí es... No sé si les ha tocado, pero hay papás que le dicen a su propio hijo, ¡a la derecha, ve por acá, haz no sé qué! Sí, le gritan al árbitro, le gritan al entrenador, le gritan, ¡ay, todo mal, no sé! O sea, espérate, ¿no? Como que dices, vas... verlo así. Pepe. Mira, yo estoy analizando lo que dicen y creo que en este caso la coreógrafa no aplica, ¿no? Porque aquí depende de la ejecución de unos terceros, que son los bailarines. Entonces, no aplica el caso directamente del éxito de la coreógrafa, ¿no? Porque su trabajo está reflejado en otros 10 o 15 líneas, ¿no? O si tenía 60. Entonces, okay. No creo que sea una derrota o un triunfo personal, o sea, sí porque dirige, ¿no? Pero está ejecutado y el concurso está basado en los bailarines, no en la coreografía. Pues igual que una empresa. El concurso está basado en la coreografía. Y haz de cuenta que puedes tener al mejor bailarín con un coreógrafo que pues nada. O sea, por ejemplo, está muy linda y fue mal ejecutada. Realmente tienen como una calificación, haz de cuenta, ¿sí? Y califican. Hay un ¿cómo se llama? Jurado. Un jurado, muchas gracias. Un jurado de bailarines y un jurado de coreografías. ¿Qué es lo que pasa? Y el que gane es el... bailarín, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿El baile o la coreografía? La coreografía. Sí, la coreografía, porque tienes a un jurado que está checando a los bailarines. Y hay veces tienes revelaciones en bailarines que no pasaron a la final. O sea, hay veces tienes que... Y entonces ahí viene la parte personal, ¿me explico? Entonces, bueno, esto es un ejemplo nada más para que vean cómo, aunque seas exitosa, o sea, aunque ganaste un trofeo, cómo perdiste en ese momento tu oportunidad del otro año generarlo otra vez. Sí, claro. No, y también es la influencia de la coreógrafa hacia los... Claro, porque todo el mundo está pensando que llamabas tú como... Vamos a hacer un repasito rapidísimo de las leyes. Hablamos de que hay 5 leyes en el universo y una es la ley de, después les mando bien Rosalind la clase, pero una es la ley de causa y efecto. Causa y efecto. Sí, así es la ley de causa y efecto, que la ley de causa y efecto es lo que todo el mundo llama karma y esas cosas, y eso tiene que ver lo que pienses, o sea, el papel que juegues, la vida te va a dar para que alimentes ese papel. ¿Ok? Este es de causa y efecto. Hay una ley de la proporción, es lo que más pienses es lo que va a ganar y se va a objetivar. Luego está la ley de la progresión, es poquito a poco, cada quien, ¿no? No nos vamos a desesperar, es de... Hay que hacer pruebitas. O sea, por ejemplo, le decíamos la semana pasada del estacionamiento. Yo siempre consigo el mejor lugar de estacionamiento. O hoy quiero un chocolate. No vas a ir a comprarte un chocolate, alguien te va a dar un chocolate, ¿no? O cosas simples, ¿no? Hoy mi hijo me va a agradecer por X situación. Entonces, entonces esa es la ley de la progresión, de que poco a poco, ¿no? O sea, no empezar como voy a ganar la lotería. La lotería te la puedes ganar de muchas maneras.
O sea, pero el premio mayor a lo que voy es, te puede llegar no por un billete de lotería, te puede llegar porque conseguiste la chamba y tienes ahora 30 traductores para ti, o ¿me explico? No es, decimos esto, no es la cosa, sino la causa que causa la cosa. O sea, el pensamiento que tienes para obtener lo que decidiste. Y luego viene la ley de la importunidad, que pareciera ser que todo está en tu contra, ¿no? Todo está que no vas a lograr lo que vas a lograr y lo logras, que esa es la ley de la importunidad, que a mí me gusta muchísimo, la ley de la importunidad, porque dices, todo parece indicar que no íbamos a tener las cositas para el viernes, entonces te lo generaste, ¿me explico? O sea... Me lo generaste. No, es tuyo, te lo generaste tú. Entonces, esas son las leyes universales, que esas no se pueden cambiar. Esas son leyes que existen, así como existe el día y la noche, las estaciones, todo lo que no se pueden cambiar. Entonces hay que ajustarnos a estas leyes. Y hoy vamos a hablar de los hechos. ¿Qué es un hecho? Son hechos científicos, porque lo que decimos acá, como decíamos, no estamos aquí en únete a los optimistas, vente y ahora todos, y ya nadie tiene problemas. Al contrario, son cómo enfrentamos lo que se nos presente ahora, ¿no? Entonces, es un hecho, es aquello que es inmutable, absoluto, no puede ser relativo, independiente del criterio de una sociedad o cultura. Por ejemplo, las madres para tener un hijo se tienen que embarazar, ¿no? Y hay veces se embarazan 9 meses, 7 meses, lo que sea, pero se tienen que embarazar. No ponen huevos, las mujeres no ponen huevos, ¿ok? Sí, entonces eso es un hecho, ¿no? ¿Cuál es otro hecho? Que de la tierra salen, si plantas, puedes tener después, si plantas una semilla, puedes después cosechar. Eso es un hecho, ¿me explico? Son cosas inmutables. Así como la luz del sol nos llega, como tienen noches blancas en Moscú y aquí no las tenemos. Son hechos, o sea, son cosas que son inmutables, no se pueden cambiar, ¿no? Y entonces vamos a hablar de 3 hechos. El hecho acerca del principio de todo, acerca de la vida y acerca del individuo. Acerca de todo es que si ya vimos la semana pasada que existe un Costco maravilloso en donde yo puedo escoger todo lo que quiera y demás, entonces todo es mental. ¿Cómo puede ser todo mental si yo estoy viendo este cuaderno, no? O sea, a ver, yo lo estoy tocando esta mesa, ¿cómo puede ser mental? ¿No? Todo es una percepción de realidad. Antes de que exista esta mesa, hubo una idea acerca de la mesa. Entonces, ¿quién generó la mesa? La mente. Antes de que exista el cuaderno, antes de que exista el celular, hubo una idea de comunicación. Ya vamos a ver lo que es el sentido y van a ver. Pero todo es mental, ¿ok? ¿A qué nos referimos que todo es mental? Hablamos de que todos finalmente somos una partícula de Dios. Entonces todos tenemos acceso a todo el bien que hay en este mundo. Entonces, si todo es mental, el hecho acerca de la vida es que solo el bien es real. Nos han enseñado desde chiquititos a darle muchísima fuerza al mal. Existe. A ver, ¿qué no estás viendo a los narcos? ¿No? O a los asesinos. Es irreal. O sea, existe, pero no es real. Solo el bien, este Costco increíble que vemos y demás, es lo real, es lo que tiene sustancia. Por eso se puede desplazar todo, entre comillas, todo el mal que vemos, lo podemos desplazar con el bien. Por la religión, por toda la cuestión en la Edad Media de la religión judeocristiana, en donde el judaísmo mucho menos, pero la parte católica era de a prueba y error, ¿cómo se llama? De castigo y de no puedes y no debes y todas estas premio y castigo, y además el mal te vas a echar y si no haces esto te vas a morir y si haces esto te va... Y además había muchísima muerte infantil, había muchas, era la Edad Media, el oscurantismo total, ¿no? Y el oscurantismo total se dio por todas estas situaciones de control, que aquí nos puede explicar mejor Tali, pero todas estas situaciones de control que había, ¿no? Y entonces, ¿qué generaron? Generaron el miedo a la vida, el miedo al bien, el miedo a la realidad. Luego viene la parte del Renacimiento en donde empezaron otra vez a ver que, ¿no? Pero tenemos que pensar que solo el bien es real y que nosotros podemos acceder a todo este bien. ¿Ok? Suena como muy, muy rosa, pero tenemos que integrarlo en la vida de decir, Lisa pregunta. No lo entiendo.
Por eso me llama la atención que no me hayan preguntado. No lo entiendo, porque hablaste de los narcos o de la balacera. Sí. Claro que pasan. No estamos, reales. no estamos negando que pasen. Ajá, entonces. O sea, pasan. Solo que tú tienes, a través de tu pensamiento que es causativo, tienes la posibilidad de generar si esto es para ti o no es para ti. O sea, por ejemplo, que a alguien asaltaron. Estaban 2 personas en el mismo lugar, en el mismo, ¿no? A una la asaltaron y a otra no la asaltaron. Si tú tienes acceso y si tú piensas que solo el bien es real, sin cursiladas y sin optimismos exacerbados, ¿me entiendes? Sino decir, a ver, si Dios, si nosotros somos una partícula de Dios, como entendemos a Dios, cada quien como lo entienda, vamos, y Dios es pura bondad, y tú eres una partícula de Dios, ¿cómo por qué vas a tener maldad? Ok, entonces yo estoy en el banco y yo estoy pensando que todo es bueno y soy la partícula de Dios y Dios nos protege, entonces yo estoy protegida. Te proteges tú. Pero, protejo yo con mi pensamiento. Es correcto. Pero la persona de al lado le tocó la mala suerte o no tuvo el pensamiento y lo asaltan. Ajá. Pero es real que lo asaltaron. O sea, sí existe. Existe, pero no es real. O sea, existe en el sentido de que, ¿por qué no es real? Porque la asaltan por su sentido que tiene, por el papel que está jugando en la vida. De vulnerable, de víctima. O sea, la víctima siempre va a ser víctima y la persona exitosa siempre va a ser exitosa. O mientras esté pensando en victimizarse y mientras esté pensando en el éxito. De hecho, uno de los sentidos en este país que se da muy seguido es el de víctimas. ¿Ok? Uno de los papeles que jugamos como mexicanos siempre, o sea, no siempre, pero como mexicanos, algunos, yo soy mexicana, pero algunos mexicanos juegan el papel de víctima. Y por eso es un país en donde, ¿no? O sea, hay victimarios para las víctimas. Hay victimarios para las víctimas. Entonces, es una situación de que ya vamos a entender, cuando veas el sentido, el bien es real, solo que esta situación, para tener una víctima, siempre tiene que tener un victimario. Y puede ser que se le ponchó la llanta, o sea, el victimario puede ser el clavo, ¿eh? O sea, pero siempre le están pasando cosas para alimentar este papel de víctima. De víctima, o de vulnerable, o de exitoso. Sí, exacto. Ya lo vimos, así es. Y ahora que me estoy haciendo española, estoy, ¿a quién le voy a pedir disculpa yo? Ya sabes de qué hizo. Entonces, sí, ya. A ver, a completar un poquito lo tuyo, digo, a lo mejor yo tengo una visión un poquito distinta de tu mismo concepto. A ver. Yo creo que efectivamente la percepción que tú tienes de la vida es la que te lleva. Es la percepción, no la vida. No el hecho, sino la percepción. No el que hecho, tienes. es correcto. Entonces, a eso nosotros le llamamos en esta metodología el sentido. Correcto. La percepción que yo tengo del sol es que me alumbra. Ajá. Y habrá quien diga que el sol le quema. Es correcto. Y de eso lo que quieras, ¿no? Y de eso lo que quieras. Ese es el ejemplo más claro. No, es la percepción que tomas del hecho que sucede. Por ejemplo, no con este ejemplo, el sol es luz, es alegre, ¿no? Es gracias al sol tenemos luz, tenemos no sé qué. Odio el sol, ¿no? Hay quien te dirá. Hay quien dice, me quema. Me da cáncer. O me da cáncer el sol, entonces le va a dar cáncer. Sí, pero el sol no le da cáncer. Dime, mamá. A ver, volviendo un poquito a lo que decía. Dice Alisa. Que el pesimista puede ser que atraiga la nube gris. Sí. Yo siento que hasta el peor pesimista, cuando se sube a un avión, se convierte en optimista, porque nadie se quiere caer. Absolutamente. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, le gana la ley de la proporción. Ya me entiendes, o sea, porque hay gente que dices, tengo algún alumno por ahí, que piensa que todo. Sí, y a lo mejor le das el sentido al rezo, pero que piensa que, no sé, que algo le va a pasar, que algo le va, y siempre le pasan cosas buenas, ¿ok? Entonces él podría llegar a pensar que es pesimista, o podría llegar a pensar que, pero le está ganando la ley de la proporción de lo bueno. Entonces, por ejemplo, me dice, mi socio es el que se quemó en el Traslomitas, ¿te acuerdas? El avionazo de los caballos y demás. Y entonces, una vez viajamos juntos, me dice, ¿te dan miedo volar? ¿Tu socio es Federico? Federico, sí, divino. Y el hermano es con quien yo ejecuto, con Jero. Pero bueno, después platicamos. Ándese. Apoyo famoso, pero sí. Después platicamos, Mauro. ¿Un cafecito? Sí, entonces me dice Fede, sí, me dice Fede,
oye Vivian, a ti te da miedo volar. Le digo, la verdad, para nada, pues no puedo hacer nada, ellos llevan el control, todo va a estar, sin tomar estas clases, a mí nunca me ha dado miedo volar, la verdad. Y agarro y me dice, qué bueno, porque igual tu probabilidad es nula, para que yo me caiga otra vez de un avión, está muy cañón, ya sabes el que dices. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, no se tiene que caer el avión, pero se la pasan muy mal. O sea, la gente que le tiene mucho miedo a los aviones y demás, ahí sí vemos que es comunal, o sea, el asunto, ¿no? Y si la vida es individual. Pero esta persona, en el avión, ya le dio un ataque de pánico, de ansiedad, está sudando, se la pasa muy mal. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo soy el peor pesimista, no sé qué rollos y tal, y se considera como eso, pero se sube al avión y ni se la pasa mal ni nada, es porque ya le ganó la ley de la proporción de que en ese avión no le va a pasar nada. Ya, no sé en otro, pero en ese no le va a pasar nada. Pero es un poco también como el baile, es un poco como el baile. Si el piloto está si mal, el piloto está mal, pues va a pasar algo al avión. Pues se le dará a todos los pilotos. Ahí no hay ley de la proporción. Ahí no hay ley de la proporción. Ahí no hay ley de la proporción. O sea, y hay un ejemplo, ¿no? Cuando tú sabes, se acuerdan de este piloto que tuvo un depresivo que se estrelló. Es de Malasia, ¿no? En Alemania, sí. Ahora, ahí ¿qué pasa con todos los pasajeros? Se llevó de corbata a todos. Ley de proporción ¿No has visto? bien intacta, pero el cuate que está enfrente. Pues no estuvieron con su ley de la proporción intacta, porque justo en esos vuelos siempre hay uno que se regresó por algo. Siempre hay uno, ¿no? Como por ejemplo en el avionazo en el 9/11 se regresó por su tefilín, un cuate. Y le dijeron, perdón, pero me tengo que regresar por mi, ya no puedes subir al avión, no importa, tomo el siguiente, en una hora me voy, yo me voy a regresar por mi tefilín. No era parte de... Se salió. Aunque te pongas, si no te tocaba, no te tocaba. Entonces estamos asumiendo que todo aquel que iba en ese avión, en algún momento jaló. Tuvo la ley de la proporción, así es. Así es. ¿Y sabes cuándo puede ser, Tali? Cuando está pasando la cosa. O sea, a lo mejor la persona sí, pero ya de repente empieza la crisis y pierden y entonces la ley de la proporción le gana. O sea, sienten en ese instante. Acuérdate que siempre decimos que primero lo sientes y luego se objetiva. ¿Estás bien ahí? Sí, perdón. Primero lo sientes y luego se objetiva, ¿ok? Entonces, a lo mejor, Tali, en esos 4 minutos, 7, 12, no importa, en que se está destrozando el avión, en ese momento ya sintieron que se murieron. Y es ahí donde les gana la ley de la proporción al revés. ¿Sí? A lo mejor es una persona que tenía vida, no sé qué rollos, pero esos 12 minutos le hacen pensar que ya se acabó el asunto. Ahora, hay quien se cae de un avión y sobrevive, ¿no? Como lo que les decía, o sea, Fede se cayó, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí. Es como el caso que acabo de escuchar de, creo que fue el año pasado, un avión de un equipo de fútbol de Brasil. Sí, que murieron casi todos y 2, 3 personas sobrevivieron. Sí, sobrevivieron. Y poco tiempo, un año después, la persona, una de las que sobrevivieron, le dio un infarto. Es correcto. Ahí tenía un papel de culpabilidad terrible y hasta que lo cumplió. Bueno, pero bueno. Y el hecho acerca del individuo, la vida es individual. No podemos hacer nada por nadie. Oye, y mis hijos, ya lo vimos, ¿no? Ya se los comenté, pero no sé si, no me digas que sí porque tú estabas en la otra clase. Ya sí, pero de los 0 a los 7 años. Del porcentaje en cada edad de cómo los entonces 25, 50, 75. 25, 50, 75, o sea, 25% son los chavos, 75% responden a nuestro sentido, de los 0 a los 7 años, 50, 50 de los 7 a los 14, 25 de los 14 a los 21. O sea, que tenemos chance. Algunos. Bueno, ese es medio debatible, ¿no? El del 25%. Sí. Pero sí responden a tu sentido, o sea, no es una situación, sí. No, si lo ves a la humana, no te responden en nada. O sea, si siguen estando cerca, no tienen que estar cerca. No tienen que estar cerca. Entonces, esos son los 3 hechos. Entonces, ya vimos las 5 leyes, estos son los 3 hechos, sí. Nada más, la última vez, o sea, cuando yo tomé esta clase.
dijiste algo que a mí me gustó. Sí, por favor. O sea, esa vez dijiste, el hecho acerca del individuo, dijiste, somos seres mentales buenos, perfectos. Ahorita lo voy a decir. Capaces, okay. Ahorita lo voy a decir. Como que siento que es una buena base para partir. Entonces, el principio acerca de todo es mental. Vivimos en un mundo, pareciera ser que vivimos en un mundo de coincidencia. ¿Qué coincidencia que yo compartí con ella y que no, lo semejante produce lo semejante? Sí. ¿Me explico? O sea, ay, no, y de repente dices, gente buena jala gente buena, de verdad, gente, ¿verdad ya? 100%. 100%, entonces pareciera ser que vivimos en este mundo de coincidencia y no es de coincidencia, es de concordancia. Entonces, conectas con la gente que tienes que conectar. Y si esa conexión es negativa, algo estás pensando incorrectamente. Exacto, pero sí. Te alimenta el papel que estás planteando. Si me dicen las personas nocivas, nadie te hace nada. Así como tú no puedes hacer por nada por nadie puede hacer nada por ti, pero ni bueno, ni malo, ni regular. Entonces, dices, oye, pero ¿cómo? Si es súper tóxica esta persona, ve lo que está diciendo, ¿no? O ve cómo me está tratando. Solo está alimentando lo que tú quieres que te alimente. Por ahí estamos hablando de los extremos, pero todos estamos en el medio, ¿no? Todos estamos en el medio y todos conectamos con gente de todo tipo por el momento en el que estamos Pero es como ir esquivando o ir jalando, ¿no? O sea, tienes que ir como... No es que esquives, es que tú te plantas y dices, yo quiero esto en la vida. Por eso siempre es importante estar consciente de lo que estás pensando y el sentido que tienes, el papel que estás jugando. Porque si tienes un papel de éxito, créeme que te van a salir todas las cosas increíbles, vas a conectar con toda la gente, el asunto, Si alguien tiene un sentido de vulnerabilidad, hay quien le va a gritar, quien lo va a insultar, todo le sale mal, de víctima es otro, o sea, eso lo vamos a ver ahí. Entonces no es que vayas esquivando, vas esquivando con tu pensamiento, con lo que tú estás pensando y sintiendo de ti mismo, que es el modelo mental del yo, que muchas veces se le conoce como autoestima, pero no tiene que ver con quererte, tiene que ver con lo que estás pensando. Es como que tu mente hiciera un escudo alrededor de ti para evitarte, ¿no? El contacto. Y no es un escudo, es una situación de decir, yo quiero esto. Entonces dices, a ver, de todo esto increíble que hay en el mundo, yo quiero esto. La verdad, esto no me está latiendo, quiero esto. Y sobre eso te vas. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas que decíamos lo que en donde está tu atención crece? Si tu atención está en el problema va a crecer muchísimo. Si tu atención está en la solución se te va a dar. Tengo una pregunta, sí, claro. O sea, por lo que he entendido, mucho de lo que tú deseas, no te lo creas, ¿no? Con tu pensamiento. Pero ¿qué sucede en la parte de que de que lo logres? O sea, no nada más es decir, ay, quiero irme a vivir a Australia, ¿no? Y tener ese deseo, por más que sea genuino. Pero también entra la responsabilidad de ver qué suceda. Okay. Increíble. Eso es justamente, lo vamos a ver en 2-3 sesiones más o menos, es cómo planteas un deseo. ¿Ok? Un deseo tiene que estar, tiene 5 reglas un deseo para ser planteado. Y una de ellas es cómo te sentirías cuando lo cumplas. Entonces, aquí, y yo siempre se los voy a repetir muchas veces, ojo con lo que deseas, porque van a decir lo de que decíamos también la semana pasada, ¿no? De yo siempre tengo muy buenos deseos y sí, porque pensamos que los deseos siempre son buenos y que están basados en el bien, pero si a alguien se le ha ponchado una llanta, lo desearon. Si a alguien se cayó o lo que sea, se lo imaginaron, lo vivieron como si hubiera pasado. Entonces, primero tenemos que trabajar en cómo eliminar esta parte de los deseos, porque son deseos, o sea, al pensamiento lo activa el deseo. O sea, siempre estamos pensando, y al pensamiento lo activa el deseo. Entonces dices, oye, pero si el pensamiento lo activa el deseo, ¿por qué a alguien le pasó esta situación? ¿Por qué perdió un cliente? ¿Por qué? No, pues sí, porque te lo imaginaste y aunque no lo creas, lo deseaste. O sea, no con esta parte también otra vez romántica, lo que creemos que es un deseo, sino cómo llevaste toda la estructura perfecta para cumplir con algo que no querías experimentar, pero lo hiciste. ¿Sí?
A mí eso me causa angustia. Sí. Tienes que repeler el pensamiento. Desplazar. Desplazar es la palabra, Jackie. O sea, cuando tú estás pensando algo incorrecto, lo tienes que desplazar. Y poníamos este ejemplo en la... se los voy a decir. Como ¿se acuerdan el anuncio de Bonafont? ¿Ya hablamos del anuncio de Bonafont? No. Este lo vamos a ver muchas veces. El agua de Bonafont, haz de cuenta que está un vaso acá, ¿sí? Y tiene como grasita, ¿no? Y entonces lo que echan es agua pura y cristalina, ¿sí? Y entonces lo que haces es que entra el pensamiento correcto y desplazas el otro. O sea, el agua pura y cristalina es el pensamiento correcto. ¿Cómo nos enseñaron desde chiquitos, Jackie? De que primero tienes que limpiar todo este desmadre, pero tienes que quitar las impurezas. Gracias, muchas gracias. Primero tienes que trabajar en quitar todas las impurezas y ya después de que vemos de qué lo llenas. No, esto no funciona así. Esto funciona con puro desplazamiento, que es lo que dices, lo de que dice Tali del escudo y lo que dices tú de, ¿cómo le llamaste? Repeler. Como repeler, ¿no? Sí, entonces lo que estás haciendo es cambiando un pensamiento incorrecto por un pensamiento correcto. O sea, y entonces hay veces no tiene que ser exactamente el incorrecto con el correcto. Por ejemplo, alguien que tiene celos y tiene que sentir seguridad, entonces empieza a pensar solo el bien a mí, y la mente solo puede sostener un pensamiento a la vez. Entonces, aunque no sea exactamente el contrario de lo incorrecto con lo correcto que están pensando, el bien a mí, como nada más puedes sostener ese pensamiento a la vez, estás repeliendo esto que estás planteando. ¿Sí? Va. Bueno, todos sabemos, ahí están, creo que ya lo voy a usar, creo que todas las clases, ya vi que tiene unas frases que me aplican muchísimo, hoy lo volví a ver en otra cosa, pero decía que todo es energía, ¿no? Entonces, si tú tienes esto, el 90% no es sólido, es pura energía, que se está moviendo en constante movimiento. Y entonces, ¿qué es la energía? La fuerza creativa. ¿Y qué es la fuerza creativa? El pensamiento. ¿Ok? Entonces tú dices, oye, Viviana, esa pared está viva, pues tiene mucha energía, claro que tiene energía. Fue creada para sostener una casa, con ese sentido fue creada, ¿me explico? Pero todo se mueve, todo tiene energía, y Einstein así lo dice. ¿Y qué tenemos que hacer con acerca de todo? Si todo es mental, ¿de qué me tengo que hacer consciente? De ser feliz, abundante, saludable, y pónganle 1000 cosas más. Eso es en lo que me tengo que hacer conciencia, y por ahí va el trabajo que tenemos que hacer en ese sentido. O sea, si solo el bien es real, pues ¿para qué me estoy peleando con todo lo demás? Tenemos que estar conscientes de que somos merecedores de todo ese bien y entonces trabajar en ese sentido. ¿Sí? Aquí está. Tenemos que tener imágenes de nosotros mismos, cómo queremos estar, cómo queremos ser. Vamos a ver cuando veamos la clase práctica mental, lo que es la visualización, qué efectos tiene y demás, pero desde una vez les digo, desde ya, que les recomendé ya un audiolibro, que lo podemos ir haciendo con todo gusto, pero de que en vez de pensar de, ay, qué cansada está la gente, o qué viejita está, o qué triste la situación, o ya a estas alturas ya te tiene que dar gastritis, o las canas ya te salieron por esta situación. En vez de eso, tenemos que pensar todo lo contrario de nosotros mismos. Pepe. Ahorita se llama visualización creativa. Sí, la verdad es que te digo que lo vi apenas hoy con los demás, que se llama, pero ya me gusta muchísimo. No, sí, es el mismo. Es el de la florecita, ¿no? Que vimos con él. Sí. Hoy conocí a tu mamá, es guapa tu mamá, ¿no? Sí. La verdad, sí, ¿eh? Te pareces como a ella, ¿no? O sea, como la... Pero, sí, en serio, sí. Y tú te pareces tanto, pero sí. Bueno, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si todo es mental y solo el bien es real, pues solo pensemos lo correcto, ¿no? A ver, yo no les estoy diciendo que mañana ya, no, es chamba. Hoy vimos chamba, Mauri, que ya entendió cuál es la chamba, cuando me le digo que hay que chambear muchísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero a chambear? A ser el portero de mis pensamientos, o sea, estar conscientemente conscientes de que estamos
de qué es lo que estamos pensando, porque eso es lo que va a alimentar lo que vamos a experimentar. Ay, pues ya cuando te enganchas. Sí. ¿Cómo diferencias el poder mental con que no seas omnipotente y pensar que todo, o sea, sí depende de ti, pero también debe de haber cosas externas que Hola, no sí. O sea, y no caer en el egocentrismo, no sé cuál es la palabra. Esto es buenísimo, mira. Es una gran pregunta. Cuando vimos que la parte de que somos seres mentales, la parte de la vida que somos seres mentales buenos, perfectos, ojo, porque estoy diciendo que somos perfectos y muchísimas gracias, nadie en la vida nos ha dicho que somos, o sea, no existen las perfecciones, ¿no? O sea, ¿qué te crees perfecto? Sí, o sea, dices ya, ¿no? O sea, dices, entonces, ¿cómo separas la soberbia? ¿Ok? De que tú y yo, no estoy diciendo que Vivian es un ser mental bueno y perfecto, estoy diciendo que cada uno de nosotros somos seres mentales buenos y perfectos, y la única diferencia que tenemos es el grado de desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? Nosotros, yo tomo tomaba mis clases los jueves y los lunes mi clase de Torah, ¿ok? Y entonces, todos los lunes, y yo está de testigo, me manchaba la clase. Este lunes le dije, Marcelo, me acabas de dar una clase de aplicación mental pura del, ¿cómo se llama el libro? Mesilat Yesharim. De Mesilat Yesharim, que es así como, ¿no? Como muy complicado. Y entonces, eso es a lo que voy. Dios nos dio libre albedrío para saber qué es lo que vamos a pensar. Dios, la naturaleza, como seamos, humanos y demás. Entonces, no se trata de ser soberbios de yo ya soy perfecta, ya naciste perfecta. Nos hemos, ¿cómo podríamos decir? Nos hemos corrompido, ¿no? Corrompido. Nos hemos imperfeccionando en todo el proceso por la educación que recibimos y por todo, ¿no? Pero como seres mentales, tú tienes una partícula, yo tengo una partícula, somos perfectos. Cada quien tiene un grado de desarrollo diferente. Entonces no se trata de, ¿no? Bueno, pues, yo soy un ser mental bueno y perfecto, pero tú no. No, ahí es donde viene la humildad. Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas posibilidades. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O sí? ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Sí. Entonces, dime, Filipe. No. Es que sí me gusta que me pregunten porque luego pienso que no me, ¿no? Sí. Que no entendimos. La semana pasada estás hablando, genéticamente todos somos iguales, ¿no? Sí. O sea, tenemos todo el mismo potencial. Sí. Pero eso se corrompe con la vida, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera... Con la educación, con las normas, con las reglas morales. Hay mucha gente que probablemente diría, o bueno, científicamente, que hay diferentes niveles o sea, hay genéticas mejores para los deportes, hay genéticas mejores para ciertas enfermedades, hay creencias. Creencias. Son puras creencias. Te voy a decir por qué. ¿Cómo se llama el golfista? Tiger Woods. No era un deporte para negros, ¿estamos de acuerdo? O sea, para afroamericanos, por decirlo de alguna manera. Correcto. No era un deporte para americanos, y por eso son creencias. Una creencia es un conocimiento no comprobado, ¿ok? Entonces, si siempre tendríamos a los blancos únicamente ganando eso, o como las tenistas, las Williams, ellas rompieron con todo el esquema, era un deporte de blancos, o sea, entonces ahí es donde se rompe, ¿ok? Que tienen más músculos, sí, pero una persona blanca que lo pueda desarrollar puede ser más rápido que, ¿cómo se llamaba? Usain Bolt, ¿no? O sea, se trata de esta cuestión mental. Por ejemplo, en natación yo no he visto nunca casi a un afroamericano ganar. Es una creencia. Todavía no, te aseguro, vas a ver, te vas a acordar de mí. Que máximo en 2 horas. Más bien van a ser los chinos. Van a ser los chinos. Ya ves, qué bueno que te comiste. Qué bueno que exacto, te acabaste la comida para que hubieras a lo mejor. No me lo vas a No, me lo tengo que quitar, no me lo vuelvas a poner. Es que ya se nos quedó a todos eso. Pero ya se nos quedó. Pero bueno, entonces son creencias, Filipe. Sí. Son creencias de que dices,
una gimnasta tiene que pesar 23 kilos para hacer lo que tienes que hacer, y nuestra gimnasta maravillosa mexicana ha compartido el podio con esta, con Simón, ¿no? O sea, de que dices, son creencias. Y creencias que eso es justo todo lo que está grabado en la memoria, que decíamos, lo del chino y todo, eso es una creencia. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo en la vida piensas en tu dedo chiquito del pie? Cuando te pegas. Cuando te pegas. ¿Estamos de acuerdo? Nunca decimos un escáner, gracias piecitos, gracias no sé qué, gracias. No lo hacemos, verdaderamente no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una oportunidad de estas, o sea, porque al final son oportunidades, ¿no? De que te pegaste en el... Y estás pensando, eso es a lo que voy cuando es un problema. No piensas generalmente en una situación en donde está sucediendo algo, te estás enfocando únicamente en el problema, ¿ok? No estás razonando con las bases correctas, no estás pensando que todo es mental, que tú lo puedes arreglar, no estás pensando que es individual, que de todo depende de ti, o sea, y no estás pensando que solo el bien es real. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo, cómo te enfocas en el, ¿no? O en el arroz, en el grano negro del arroz. La gente, yo cuento esta historia, la voy a volver a contar, tal, de que estábamos en casa de Ye, que tenía una, de esos días de febrero creo que fue, que había ni te enteras, que había una vista espectacular, de historia, una vista espectacular, Arturo, o sea, de esos días que se veía toda la ciudad, una luz brillante, o sea, no me podía yo quitar de la ventana, que decías, qué cosa tan increíble, o sea, estaba yo de verdad extasiada de lo que estabas viendo. O sea, para una compañerita junto a mí, y te prometo, había una nata, así, cafecita. Así, de todo lo increíble, maravilloso, había una nata cafecita, y dice, ¿ya viste la nata? Le dije, no, me vas a disculpar. Mira el cielo azul. Le dije, ve el cielo, ve los volcanes, ve no sé qué. Ahí es lo que quiero. Eso es justamente lo que quiero. ¿Me explicó? O sea, ¿dónde está tu foco? ¿En la nata? ¿O en todo eso? El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Que a mí luego me pasa eso. Que Karen ve, mira qué bonito está el árbol. Karen sabe que solo el bien es real y que todo es mental. Y le digo, no, pues que esa hojita se está cayendo y ya está. Ya está así, cucha. El centro. O como ustedes sabían que la gente que crecimos aquí en los 80s, más o menos, teníamos 18 días de cielo azul en esta ciudad. Entonces yo cada que veo el cielo, es más, me puse un reto de tomarle una foto al cielo todos los días este año, pero cada vez que veo el cielo de México, igual. Me sorprende, me llena, porque antes veíamos, es que no era café. 18 días. Porque era terrible. Era 10, porque estaban las fábricas en México, estaban muchas fábricas. Y sí hicieron unos cambios increíbles, y eso no, México siempre, ¿no? Óyeme, la persona que creo que fue Salinas, el que tomó una decisión de estas, de sacar todas las fábricas de la ciudad y no sé qué. Gracias a esa decisión hoy tenemos a lo mejor 280 días de luz, o sea, de que dices, entonces mis hijos me dicen, ma, ¿qué tanto? O sea, como que es lo normal. Entonces siempre hay que sorprenderse con las cosas espectaculares y las cosas que no valen la pena. La nata de ese paisaje no vale la pena. ¿Ok? O sea, por eso. Si la viste, nada más que decidiste. Ni siquiera la habías visto antes de que. O sea, X, te lo juro que no valía la pena. O sea, como que el impacto de la vista era. Tomé fotos. Y es como en las personas, todo el mundo tiene sus cosas. Todo el mundo tiene. Échate lo bueno que tiene cada quien en vez de andarle buscando lo que No se puede quedar en la cuestión superficial de parecer positivo. No. O sea, te refieres a que así es concentrarte en... Es como desplazar el pensamiento, es lo que decía Jackie, de repeler. ¿Qué hicimos ahí? ¿Cómo se dice? ¿Repelimos? Bueno, evadimos. Repelimos. ¿No?
la nata no me interesa, ¿me entiendes? Ya, de verdad no la ves, o como hoy me estaban poniendo un ejemplo de, oye, ¿oíste lo que dije? No lo oí. De repente estás tan enfocada en de verdad ver el bien, que ya empiezas a no escuchar cosas que no sean correctas. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Aquí que estamos de parejitas, ¿ustedes también? Y hoy no vino Sharon, que es la chava que viene sola, pero bueno. Mira, es como estos dos, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a trabajar con esta metodología, no? Estos dos individuos son pareja y como no conocen la vida, se dedican a lastimarse el uno al otro. El individuo A comienza a estudiar y a corregir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú imagínate que estás no tiene que ser tu pareja, puede ser cualquier persona, tu concuña, tu maestro, tu hijo, tu no sé qué. Y están así, enganchadísimos con una situación que está sucediendo y no sé qué. Y entonces la persona ya sabe exactamente qué gancho poner para que tú hagas esto y ¡pum! Y entonces empiezan los picos y empiezan no sé qué y tal. Aquí la idea es concentrarse en el bien, en decir, yo soy el bien, yo hago estas situaciones, yo no sé qué. Entonces, cuando uno se deja de enganchar, el otro no tiene cómo hacer gancho. Engancharse es la cosa. No hay cómo hacer gancho. O sea, a ver, hagan gancho, no hay cómo hacer gancho. Entonces, ya sea con los hijos, la pareja, tienes que hacer 3 pasitos para atrás y decir, es que yo no soy este pleito, yo no soy esta situación. No te lo compres. No, y entonces el otro ya no tiene, entonces te vuelves como esponjita, no esponja de que te está pegando y de que te está haciendo simplemente estás repeliendo, espero que así se conjugue el verbo, todo lo que no te aplica, ¿me entiendes? Entonces empiezas a ceder al error. Y si es entre hijos o entre 2 personas ajenas a ti que ves que se están enganchando, ¿cómo tú puedes ayudar a...? Esa se la puedes mandar a mi esposo. Pero ya se la mandé. No, pero ya con que la sepas. Pero ya la está viendo, ¿no? Dices. Pero ya con que la sepa ella. Con que tú la sepas empezamos a tal. Pero si tú tienes estos hechos muy claritos de que solo el bien es real, todo es mental y la vida es individual, se acabó, nadie te hace nada, nadie no sé qué. Ya sabes, o sea, por ahí va más o menos el asunto. Entonces, es un trabajo. Es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo, de mucho, ¿no? Y entonces, y con los hijos, por ejemplo, cuando ves que 2 personitas se están peleando, ¿tienes que trabajar en ellos o tienes que trabajar en ti? Dependiendo de la edad, porque si son de 0 a 7 todavía puedes trabajar. Todavía hay en mucho 75%. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? No, por eso, pero todavía y si uno ya pasó los 7 y otro está abajo, entonces es un 62 y medio. Va a llegar el 75. La parte es a la mitad. Okay. La situación es que tienes que trabajar en ti. Por ejemplo, si eso rompe tu armonía, yo sostengo fácilmente mi armonía. Y todo aquel que esté se ajusta a mi pensamiento. ¿Ok? Entonces, ¿ya me entiendes? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Si tú es sostener fácilmente la armonía, lo demás se ajusta para que tú sostengas fácilmente tu armonía. A ver, no, ¿dónde ejemplo? 2 hijos peleándose. ¿Ok? Entonces, estoy harta, siempre se están peleando, es que cómo puede ser, ya no importa dónde se sientan, ¿no? Pues te subes y dices, yo sostengo fácilmente mi armonía. Y todo aquel que está en contacto conmigo se ajusta con mis pensamientos. Eso, la verdad es que lo puedes hacer mucho en el trabajo, ¿eh? Y lo que más trabajo cuesta es con los hijos. Porque dices, ¿cómo puede ser que se peleen por el lugar? O sea, como que, pero te entra la parte como humana, en vez de decir esto lo puedo resolver desde lo mental. ¿Lo piensas o lo dices? No, lo estás pensando. Fácilmente mi armonía y todo aquel que se ajuste, todo aquel que esté en contacto conmigo se ajusta a mi pensamiento. Cada quien tiene su estilo de arreglar sus problemas. Dilo. Yo sostengo fácilmente. Pero sostuviste fácilmente tu armonía, ¿no? Y todo aquel que esté en contacto conmigo se ajusta a mis pensamientos. Y todo aquel que esté en contacto conmigo se ajusta a mi pensamiento.
Hoy no traje cuaderno. Se ajusta mi pensamiento. Usa esto, nada más úsalo como de aquí para acá, para que lo podamos, no, para que lo podamos no arrancar de acá. Pero tengo Perdón, una pregunta. Ahí estás asumiendo que tu pensamiento es más fuerte que el pensamiento de él, pero sí. Tu pensamiento negativo puede ser más fuerte que el tuyo. No, nadie te hace nada. Escúchame, o sea, tu pensamiento siempre es el más fuerte de todos los pensamientos, y el de Lisa es el más fuerte de todos los pensamientos, y el de Elka, ¿ok? Entonces, porque es para ti, y es para ti, ¿ok? Entonces, el abastecimiento silencioso, voy a hablar del abastecimiento silencioso, que es importante. ¿Viste? A ti te callo directo y a ellos les hago silencioso, ¿ok? Una cosa es trabajar en yo siempre que empezamos con esta práctica, aquí todos son papás, sí. Siempre que empezamos con esta práctica dices, ya, yo quiero esto para mi hijo, esto para mi otro hijo, esto para mi otro hijo, ya sabes, o sea, como que, y no, les tengo una noticia, no es una mala noticia, es nada más una noticia. Primero nosotros, ¿ok? Porque si nosotros trabajamos, ellos van a estar bien, ¿ok? Con la mascarilla en el avión. Tenemos, sí. Es como la mascarilla en el avión. Primero tienes que estar bien tú para ponerle la mascarilla al otro. Ay, qué bonito ejemplo, ella, ¿ya ves? Me gustó muchísimo, de verdad, sí. Entonces, ese es el asunto, señores. ¿Qué es el abastecimiento silencioso? ¿Cómo puede haber un abastecimiento silencioso si la vida es individual? O sea, dices, Juanita se comporta perfectamente, siempre es respetuoso, es así, ¿no? O sea, que dices, se está comportando, porque si todos somos seres mentales buenos y perfectos, pero pues que no estás viendo qué grosero, ¿no? O sea, como que dices, sigue siendo un ser mental bueno y perfecto que tiene un comportamiento grosero. ¿Ves la diferencia, Rosalín? O sea, Sí. Ros, te voy a decir, ¿está bien? Como que se me hizo muy largo el otro. Pero ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia grande que hay? Todos somos seres que Mentales buenos, perfectos, ¿Cómo eres? abundantes, capaces, inteligentes, sanos, guapos, ¿ok? Entonces todos somos eso. Y dices, oye, pero ¿no viste qué grosero? Sí, él es un ser mental bueno, perfecto, abundante, que se comporta de forma grosera. Entonces con los hijos es interesante, ¿no? Son seres mentales buenos y perfectos con un comportamiento no de lo mejor que queremos. A lo mejor algunas veces, nada más digo yo. Aquí creo que a nadie le ha pasado, pero por ahí va. Voy a cortar porque lo